Todo el mundo conoce los juegos de Dragon Ball, al menos de forma superficial. Los viejos, los no tan viejos, los nuevos, los no tan nuevos, simplemente es un hecho que la saga posee una gran presencia en el medio, y aún más con entregas que han elevado bastante su reputación, obligando a Bandai Namco, la distribuidora de casi todas las entregas de la franquicia, a producir cada vez más productos interactivos con Goku en ellos. Esto a primera instancia suena bien, y muchas veces no ha salido mal, mas sin embargo, desde un tiempo para acá, los juegos de Dragon Ball han ido arrastrando un pequeño detalle, un detalle que les ha impedido ser mejores. En serio, uno minúsculo. En sus inicios. Todos los juegos multiplataforma han sufrido de esto, pero esta bola de nieve ha ido afectando sobre todo a los títulos más actuales, volviéndolos cada vez más mediocres, predecibles, y sobre todo, monótonos en varios aspectos de suma importancia, y que parece que vamos a tener que esperar mucho para que se disuelva, pues a Bandai Namco le encanta el patrón que ha creado, y no piensa cambiarlo, pues las ventas de sus juegos son evidencia de que puede continuar así. Lo que ha originado todo de lo que hablaremos hoy, es una palabra. Cotidianidad. Y esto origina, el decadente futuro de Dragon Ball en los videojuegos. Dejemos algo claro. No está mal que un elemento se repita más de una vez, pues mientras funcione no hay problema, tal y como dice el dicho, si no está roto, no lo arregles. Pero parece que la gente de Bandai Namco no entendió muy bien esto, y creyeron que cualquier cosa aplicaría en el refrán. Los juegos de Dragon Ball se han caracterizado por una cosa, y esa es que tratan de adaptar una parte de la historia creada en el manga, o incluso del anime, principalmente si hablamos de Dragon Ball Z. Existen sus excepciones, pero hasta los juegos que crean una trama nueva, beben mucho de uno o dos arcos existentes. Aquí nada mal, se entiende que en los juegos de una saga tan conocida como lo es Dragon Ball, se intenten adaptar muchos de sus momentos, sobre todo para generar un sentimiento de familiaridad con el fandom de esa saga, y porque es interesante ver cómo cambia la adaptación con el avance de la tecnología. A fin de cuentas hablamos de productos que para elevar su interés, deben coincidir con lo que los fans conocemos. Eso es algo obvio, ¿no? El problema es que se ha moldeado una forma incompleta de contar la historia, que lamentablemente ha llegado para quedarse, y que se originó desde la década antepasada. ¿En qué consiste ese molde? Bueno, primero, olvídate del Dragon Ball original, que como a nadie le gusta más que Dragon Ball Z, no existe y no la adaptaremos. Entiendo que Dragon Ball Z es la serie más indicada para trasladar a un juego, ya que es la más larga tomando solo a las series que ya están terminadas, y sobre todo es la más recordada, pero últimamente se le ha dado un trato injusto por sobre las demás temporadas, haciéndolas a un lado por no ser demasiado llamativas o apreciadas por la gente, lo cual no tiene sentido. Antes no pasaba esto, antes se le tenía en cuenta a todas las series sin distinción, dándoles representación en incluso un juego exclusivo para ellas, y pese a que no son títulos tan recordados, y tampoco fueron tantos en comparación con los de Z, se demostró que tanto el primero, así como Dragon Ball GT, funcionan para un buen juego. Creo que Dragon Ball Advance Adventure es el mejor ejemplo de esto, fusionando de gran manera las peleas con plataformas, igualmente usando esa idea para entregar niveles con alguna variación, adaptó bien la historia, y para ser un juego portátil, tiene una duración más que decente. Además se ve bien chido. Si avanzamos más en el tiempo, nos daremos cuenta de que también está Revenge of King Piccolo, el cual aunque no es muy recordado, no fue un mal intento por capturar las aventuras de Goku en el primer Dragon Ball, principalmente por no alejarse del concepto de la Game Boy Advance. Y si esto no parece suficiente, solo hay que voltear a ver a Dragon Ball Origins, probablemente el juego más reconocido de esta etapa, tanto que hasta obtuvo una secuela. Por cierto, ¿se dieron cuenta de que todos estos juegos son exclusivos de Nintendo? Se había planteado una base para Goku pequeño, se entendió algo muy importante, que no podía ser lo mismo que Z o GT mecánicamente, apuntando por darle toques de exploración o plataforma, pero sin descuidar las peleas, creando sistemas diferentes para que todo funcionase como su propia cosa.
Todo esto era funcional, y se había demostrado en más de 3 juegos, pero eso ha cambiado, ya no han habido entregas relacionadas a esta serie, lo cual puede ser entendible en cuestión de negocios, pero también dejó de tener representación en posteriores juegos. Por un lado estaba la saga Tenkaichi, la cual se adaptó Dragon Ball de buena manera, introduciendo sus acontecimientos a la historia, teniendo un buen catálogo de personajes para elegir, y en general dándole un trato equiparable al de las demás series. Pero después tenemos a Infinite World, el cual quitó toda la representación que Budokai 3 había aportado, los cuales eran Goku niño, y Piccolo Daimaku. Es cierto que no era mucho, pero conservar a ambos personajes habría mínimo mantenido el nivel de 2004, cosa que no tendría ningún tipo de impedimento, aún y con otro niño pelos parados en el roster. Esta escasez fue creciendo, y así llegamos a la actualidad, en donde ninguno de los juegos multiplataforma ha incluido al menos un elemento de esta serie, más allá de alguna mención a sus acontecimientos. Bueno, sí, un color. Yay. Por el lado de GT, no cuenta con un título 100% bueno, ni uno que siquiera sea recordado, pero no se puede negar que esto es así, precisamente porque le han dado muy pocas oportunidades. Tenemos solo 2 juegos con GT en el nombre, y solo uno que muestra enteramente sucesos de la serie, ya que Final Bout toma prestado mucho de Dragon Ball Z. Transformation es un mal juego, yo lo sé, definitivamente quedó mucho a deber, pero la serie se merecía por lo menos una oportunidad más, digo, ¿cuántas le han dado a Z? Tristemente ese fue el último juego con esas 2 siglas, y su historia más sus personajes tuvieron como destino, quedar relegados a ser añadidos a juegos dominados por Z, y algunas veces con Super en el paquete. Y a eso vamos. Dragon Ball Super ha tenido una representación mixta en los juegos en los que ha aparecido. No le ha ido tan mal como a GT o al primer Dragon Ball, eso es cierto, pero es innegable que también tiene sus cosas criticables. El detalle que en mi opinión es el más grande, es el hecho de que no hay un juego centrado en Dragon Ball Super. Es decir, que no hay una entrega que explore debidamente la trama de esta serie. Podrán decirme que esto se debe a que es un producto relativamente reciente, y que la historia no ha terminado aún, lo cual tiene algo de sentido, pero el asunto aquí, es que Dragon Ball Super posee una cantidad de sagas animadas suficientes para una entrega hecha y derecha, no necesitando de otra temporada para alargar sus horas de juego. Actualmente hay 5 sagas animadas, 6 si también consideramos a la película de Broly, y comparándolas con las 4 que tiene Dragon Ball Z, definitivamente hay material para una duración más que decente. Además, esta temporada, a pesar de no ser vieja ni por asomo, ya cuenta con 6 años desde que se empezó a transmitir, tiempo suficiente para recibir una adaptación interactiva. Luego de 6 años, es necesario tener un juego que aborde decentemente los arcos de Super, ya que si bien era buena idea eso de agregarlos a otros juegos al principio, poco a poco se empieza a generar cierta fatiga, pues son pocas las ocasiones en las que se les ha tratado de forma fiel. El único problema que le veo es que si ese hipotético juego estaría incompleto, habrían más arcos sin adaptar incluso antes de lanzarlo, pero eso fácilmente se podría arreglar con una secuela. Es mentira, todos sabemos cómo lo arreglarían. En este caso no sería algo malo, pero hago este énfasis porque definitivamente hay un problema en los demás juegos. ¿Cuál problema? Recordemos un poco. El debut de los DLCs en los juegos de Dragon Ball prácticamente definió a casi todos los que le siguieron. ¿Lo recuerdan? Así es, en Battle of Z, mejor conocido como el juego con gran portada y rara jugabilidad, se inició la tendencia de vender como contenido adicional lo que debió estar en primer lugar. Obviamente hay DLCs con contenido entendible, como el de la resurrección de Freezer en Xenoverse 1, dado a que el juego había salido antes del estreno de la cinta, de hecho algo similar ocurrió con la nueva película de Broly, el torneo del poder, etc., y en esos casos está bien, no vas a tener contenido que en el medio original no ha llegado aún, pero después revisamos los demás, y... ¿Me estás diciendo que me quieres vender un Gogeta que ya tenía más de 20 años para cuando salió el juego base? Tal vez sea una opinión impopular, pero considero a Gogeta Super Saiyajin 4 como el peor DLC de Dragon Ball FighterZ, principalmente por ser innecesario teniendo a la otra versión. Se siente tan fuera de lugar que ni siquiera hace juego con los demás personajes de GT, que por cierto pudieron haberse integrado otros, y su escena dramática es fanservice que ni va acorde al juego. Se nota que simplemente entró por su popularidad, y no se detuvieron a pensar que a estas alturas no había chiste en agregarlo.
Algo similar ocurrió con Broly, pero aquí fue más entendible, ya que si bien el primero pudo haber estado desde un inicio, de hecho está la sospecha de que fue recortado del juego base, se añadió antes de que Dragon Ball Super Broly fuese estrenada. Aunque bueno, Dragon Ball FighterZ no es el único juego con tratos raros hacia Gogeta, pero ese es otro tema. Esto es a lo que nos tienen acostumbrados, a recortar contenido que ya debería estar en el juego, vendiendo arcos o personajes como si fueran una novedad, cuando en anteriores entregas, y sin verlo de forma nostálgica, se encontraban sin ningún costo. Sé que no es posible tener a todos los personajes de Budokai Tenkaichi 3, pero si van a vender contenido antiguo, al menos que valga la pena por su contenido, no por el mono o historia que sea, y que no se traten de cosas que decidieron cortar para vender nostalgia. En este grupo algunos llegan a salvarse, véase el DLC 3 de Dragon Ball Z Kakarot, pues es largo, incluso tiene la batalla contra Babidi y Dabura, complementa muy bien lo visto en el manga y anime, mostrándonos qué pasó con los personajes sobrevivientes al ataque de los androides, no solo con los protagonistas, y además le dieron un poco más de desarrollo a estos, lo cual es un bonito agregado que hace más amena la experiencia. Con todo lo que contiene, más o menos se entiende que lo hayan vendido aparte, pues se le dio el mismo trato que a los arcos base. Aunque tiene otro problema, y es que no lo hicieron en el momento correcto. Me explico. Como se sabe, los dos primeros DLCs adaptan parte de Dragon Ball Super, pero en este volvemos a Z y a casi Super al final de la historia, generando así un timing bastante malo. Es decir, no saben cómo organizar el contenido que venden. Lo mismo sucedió con el DLC 5 de Xenoverse 2, pues pasamos de la saga de Black Goku, y si bien era entendible que no veríamos algo relacionado al torneo del poder, tener algo relativamente reciente, o algo que diera para un contenido lo más único posible hubiera estado bien, pero cortaron esa linealidad, trayendo contenido de Dragon Ball Z, y para el colmo, contenido que incluso pudo estar desde el primer juego. Xenoverse 2 tiene un largo historial en esto, de hecho aún se siguen rascando personajes e historias pedidas desde hace mucho, y que hasta ahora traen porque no queda de otra, además de hacer la selección de esto muy al azar. Ah, y que no se nos olvide lo que comentamos hace un rato, lo de vender versiones recoloreadas que son iguales a las originales, pero con una o dos habilidades diferentes. Es como si tuvieran un SPADB, o sea, selector de personaje aleatorio de Dragon Ball, y lo que aparezca ahí lo agregan sin importar nada. En conclusión, se ha creado un molde para todos los juegos, el cual consiste en traer una historia o serie antigua popular, olvidando además temporadas que incluso pueden traer mejor contenido o por lo menos más novedoso, y después vender por separado eso mismo que decidieron ignorar al principio. Como dije al inicio, el éxito que Bandai Namco ha tenido desde siempre, le dice que puede continuar de esta forma, pero ese éxito no se debe a que funcione en cuestión de calidad, sino porque los fans siguen consumiendo y apoyando estas prácticas. Por supuesto que cada quien puede usar su dinero como le parezca, pero si dejamos de dar luz verde a productos mediocres y apoyamos a aquellos que sí valen la pena, puede que logremos una diferencia. Tal vez tu personaje favorito no sea un DLC, tal vez la próxima entrega te simpatizará mejor al tener más horas de juego, o puede que si eres un nuevo fan, conozcas mejor la historia de la serie. Son detalles que aunque a simple vista parezcan menores, no podrán negar que son bienvenidos, y estos fueron tan solo unos cuantos ejemplos. Aunque estemos en una buena época en cuestión de jugabilidad, con juegos que pulen lo que otras entregas no habían hecho tan bien, o con otros que dan un aire diferente al ya tradicional 3D, si otro aspecto como lo es el contenido está muy descuidado, hay que resaltarlo, lo cual nos ha faltado hacer desde hace mucho. Aunque los DLC son algo relativamente nuevo en la franquicia, el injusto favoritismo a Z, aunque para el colmo no se le represente bien en muchas ocasiones, y por ende darle una mala representación a las demás series, es algo que ya hemos vivido desde hace más de 10 años. Y si así hemos continuado, parece difícil que algo cambie dentro de poco, haciendo más grave el asunto de lo que de por sí ya es. Ya que dejamos en claro todo lo que está mal, ¿qué puede hacer Bandai Namco para evitar una mayor decadencia? Primero, prestarle más atención a las demás series. Podrán no ser igual de atractivas que Z para mucha gente, pero serían añadidos más frescos que iniciar peleando contra Raditz y terminar lanzando la Genkidama a Majin Buu.
Les aseguro que actualmente hay muchos nuevos fans que gustarían de un juego con Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, y Dragon Ball Super bien representadas en contenido, ya sea para conocer su trama, o meramente para revivirlas en forma de juego, en el caso de los fans conocedores, pero tratando de que todas se encuentren en el juego base, reservando a los DLCs para contenido nuevo de la franquicia en general, o para entregar experiencias originales del título del que estemos hablando. O igualmente, traer juegos por separado para adaptar cada etapa de la franquicia estaría bien. Y aprovechando eso, también falta variedad en el género de los juegos. Obviamente la mayoría serán de peleas, obviamente no habrá uno en donde Goku pinte uñas, pero hay que entender algo, y es que no todas las series son compatibles por completo con un género, pues la misma franquicia puede adaptarse a otros terrenos con las primicias de sus series, ya que actualmente tenemos algo de repetitividad. Hay dos juegos vigentes que tienen como base el subir de nivel y toques de RPG, y sí, Xenoverse se enfoca también en el online cuando Kakarot lo hace en el modo de un solo jugador, pero estos aspectos no cambian mucho su esencia, sintiéndose más como visiones diferentes de un concepto, que como dos experiencias 100% distintas. Hay más géneros que aún se pueden explorar, como el de plataformas, género que personalmente creo que va muy bien con el primer Dragon Ball, o aunque parezca descabellado, un juego de carreras también puede ser una buena opción. Después de todo, los vehículos son algo más que diverso en la serie, y en Dragon Ball Z Kakarot ya se planteó una idea similar. Para hacerlo más único y emocionante, se podría implementar que los personajes también puedan volar libremente, viajar entre planetas con naves, y usando ataques de ki a modo de objetos. No necesariamente deben ser juegos de gran talla, no siempre debemos pensar en el juego definitivo, a veces es bueno traer títulos casuales que brinden algo fresco, sencillo, y funcional, a la par de darles más tiempo de desarrollo a las entregas de mayor peso. Y de paso, ¿por qué no hacer protagonistas a otros personajes? Con esto no me refiero a que le den un juego a cualquier mono, pero hay bastantes personajes que podrían funcionar en un género distinto, y de una manera orgánica. Por ejemplo, hacer un juego de las fuerzas especiales Ginyu, el cual esté enfocado en el multijugador local o en línea, y utilizando como idea principal la conquista de planetas, aprovechando también para explorar a estos personajes y al universo alejado de Goku y sus amigos, aun si no es algo canónico, eso es lo de menos. Dragon Ball tiene un mundo tan vasto y variado, que podemos ver casi literalmente todo tipo de juego. Menos los de cartas, esos sí están bien feos.